tú estás por acá y hacemos las dos cosas. Bueno, Mónica, recordando que es la webconferencia de la fase 3 del curso de trabajo de grado, vamos a revisar un poquito los tipos de revisión de literatura. Vamos a ver la formulación de la pregunta de investigación, que nos va a ayudar un poquito en la parte de la búsqueda en la base de datos, ¿sí? Vamos a ver un poquito también de la ecuación de búsqueda, el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos, ¿ok? Entonces, actualmente nosotros podemos clasificar la revisión de literatura en tres tipos, ¿cierto? La narrativa, la integrativa y la sistemática. La revisión narrativa es, por ejemplo, la revisión de literatura narrativa. Es, por ejemplo, cuando usted simplemente se va a una base de datos, digamos Google Scholar, ¿cierto? Y coloca la palabra o frase que le interesa. Digamos que usted va a investigar sobre eh, lácteos de cabra, ¿cierto? Entonces usted simplemente coloca de esa forma, lácteos de cabra en Google Scholar, sin ningún trabajo previo en cuanto al tipo de ecuación que se va a utilizar, en la ecuación de búsqueda propiamente dicho, que ahorita más adelante hablamos de eso, ¿ya? La revisión integrativa es un poco diferente. ¿Por qué? Porque la revisión integrativa nosotros tenemos eh, un orden, ¿sí? Es una revisión sistemática, lo que nosotros llamamos una revisión sistemática. ¿Cómo así? Esa revisión integrativa, nosotros tenemos unos requisitos, ¿cierto? Que nosotros llamamos requisitos de inclusión y exclusión, como aparece aquí. Y según esos requisitos de inclusión o exclusión, entonces nosotros tenemos la revisión integrativa. Ejemplo, un requisito de inclusión y exclusión. Por ejemplo, solamente voy a investigar documentos de los últimos 5 años, ¿cierto? Eso es un requisito. Bien. Eh, Segundo requisito, solamente voy a investigar documentos en el idioma inglés. Tercer requisito, solamente voy a investigar documentos que sean estudios de caso. O sea, no voy a investigar sobre artículos que sean de revisión de literatura, sino solo estudios de caso. ¿Ya? Entonces, fíjate que se van haciendo una serie de requisitos y esos requisitos, ¿sí? Son los que van a ir a formar mi metodología en la revisión de literatura. ¿Ya? Entonces, al momento, por ejemplo, de fulanito, por allá en Suiza, quiso hacer la misma revisión de literatura que la señorita Mónica hizo por acá en Colombia, con ese tipo de requisitos, se supone que usted llegaría a la misma respuesta que fulanito allá en Suiza. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí, Mónica, que es tan amable. Vamos a hacer aquí una forma más sencilla. En Google Scholar. Entonces, digamos que te va a buscar aquí. Bueno, mira, aquí nos apareció neurociencia y psicología en adolescencia, entre paréntesis, adolescencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ya desde aquí yo comienzo a hacer un filtro, ¿cierto? Y voy a buscar artículos desde los últimos 5 años, o sea, desde 2019 a 2024. Entonces, como ves, actualmente me están apareciendo 18.200 resultados. Entonces, en el momento que yo hago ese primer filtro, o sea, que voy a filtrar por los últimos 5 años, vamos a ver cuántos me van a aparecer. Entonces, fíjate que pasó de 18.000 y pico a 14.500 resultados. O sea, disminuyó 4.000, alrededor de 4.000 resultados, 4.000 artículos, ¿cierto? Bien,
Fíjate que aquí, por ejemplo, me da la opción de artículo de cualquier tipo. No, cualquier tipo no. Voy solamente a incluir artículos de revisión. Cualquier tipo. Entonces, fíjate una cosa, aquí al momento de yo colocar cualquier tipo, debería aumentar, ¿cierto? 14.500. Y artículos de revisión, vamos a ver, artículos de revisión en ese tema de neurociencia y psicología, solamente hay 876 resultados. Entonces, date cuenta que se van creando una serie de requisitos de paso a paso y esos paso a paso me ayudan a mí a refinar mi búsqueda. O sea, una búsqueda que pasó de 14.000, ¿cierto? A 876 documentos. Y así sucesivamente. Lógicamente que aquí te lo estoy haciendo este ejemplo que es como más fácil para mí en Google Scholar, pero cuando manejamos bases de datos más robustas como es Web of Science, como es Springer, ¿cierto? Entonces podemos hacer ese refino de esos documentos de una mejor forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Sí, sí, vamos entendiendo. Bueno, listo. Entonces, la revisión, esa es la revisión integrativa, donde hay criterios de inclusión y de exclusión. Ahora, la revisión sistemática es muy parecida a la revisión integrativa con la diferencia que se presentan metaanálisis, o sea, que se utiliza la estadística de datos, ¿cierto? La estadística de datos o algo que hoy en día llamamos bibliometría, ¿ya? Estadística de datos o bibliometría. ¿Para qué? Para hacer una, una, un análisis y una evaluación mucho más profunda de los documentos de revisión, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a llegar hasta ahí, hasta la sistemática, solamente vamos a llegar hasta la revisión integrativa, ¿ok? Entonces, para yo hacer una revisión de literatura exitosa, lo primero que debo tener en cuenta es que debo tener una pregunta de investigación, ¿cierto? Y para eso yo les voy a regalar a ustedes un acrónimo. Ese acrónimo se llama PICO, ¿cierto? La P de pico es de población o problema, ¿cierto? La I viene del inglés de income, que es entrada o intervención, ¿cierto? Variable de entrada o intervención. La C, que es el control, pero no todas las investigaciones tienen esa parte del control. Y la O, que es la salida o variable de salida. Entonces te voy a dar dos ejemplos de preguntas de investigación. La primera con respecto a la salud, ¿cierto? Entonces mira lo que dice aquí. La cúrcuma es eficaz para... Ah, bueno, yo creo que ya esta parte yo la había explicado anteriormente, pero bueno, vamos a repetirla para poder retomar un poco la parte de ecuaciones de búsqueda. ¿Okay? Entonces dice, la cúrcuma es eficaz para reducir glucosa en personas con diabetes tipo 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la entrada ahí? La intervención, lo diferente, ¿cierto? La entrada, el income. Bueno, vamos a comenzar por la población o problema. ¿Cuál es la población que yo voy a abarcar? Personas con diabetes tipo 2. Esa es la población, ¿cierto? ¿Cuál es la entrada? El income, ¿sí? O sea, la intervención que voy a hacerle a esas personas. Voy a utilizar cúrcuma, ¿cierto? ¿Y cuál es la salida? O sea, ¿cuál es la variable que yo voy a medir para saber si esa intervención mía fue eficaz o no? Entonces va a ser ¿cuál? La glucosa o la medición de glucosa en sangre, ¿cierto? Entonces date cuenta que ahí no tengo la parte de control, no la tengo, pero tengo la población, que es diabetes tipo 2, personas con diabetes tipo 2, la entrada, que es la cúrcuma, ¿cierto? Que es la intervención, lo que yo voy a hacer, y la salida, que va a ser la variable medible, que va a ser la glucosa en sangre. Entonces, así de esa forma se hace una pregunta de investigación de una forma muy sencilla, ¿cierto?
Bien, como eso ya lo había tocado, no voy a entrar mucho más allá. Entonces tenemos criterios de inclusión y de exclusión, tal como lo expliqué, ¿cierto? Para la revisión integrativa. Y llegamos a lo que nosotros llamamos el kit del buscador, ¿cierto? Operadores booleanos. Esos operadores booleanos, ¿cierto? Tenemos los más comunes, el AND, el OR y el AND NOT, ¿cierto? Entonces, vamos por acá a tomar esta, esta frasecita, la vamos a tener por acá escrita. Y vamos a jugar. Que les daban a los estudiantes que se reingresaban un 50% de descuento. Entonces, a lo mejor es por eso, porque te sale eso muy alto, pero debe ser porque tiene un descuento del 50%. Bueno, hagamos una cosa, coloco en un color y cuando me lo mandes, yo reviso bien, a ver que yo entender bien el cuento, ¿listo? Bueno. Dame un momentico, Mónica. Dame un momentico que tengo aquí un... Inge, pero mira, yo voy a terminar aquí la web en la que estoy, ¿cierto? Que no, creo que me demoraré como hasta las 3:30 y después me toca viajar a las 4. Entonces ya me toca llegar allá a la noche y terminar esas cositas. Ya, pues ya sería en la noche, Inge, porque ahorita ya tengo a los muchachos aquí conmigo. Silvia. Silvia, hola Silvia. Qué pena, Mónica. Bueno, entonces, íbamos por acá por buscar un ejemplo para usar los operadores booleanos. Fíjate que aquí tengo un ejemplo. Digamos que yo en Google Scholar o cualquier otro buscador, ¿cierto? Yo voy a colocar, necesito buscar información sobre mujeres graduadas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a colocar yo? Yo voy a colocar woman and el operador booleano y la palabra graduadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la intersección entre esos dos grupos, ¿cierto? Va a ser mucho menor. O sea que, lógicamente, si yo antes tenía una cantidad muy grande de documentos y utilizo el I, ¿cierto? Entonces, esa cantidad de documentos va a reducirse considerablemente, como lo vemos aquí. A diferencia de cuando utilizo el operador booleano OR, ¿cierto? Si yo utilizo women or females, ¿cierto? O sea, mujeres o sexo femenino, lo que estoy haciendo es aumentando, ¿cierto? Esa búsqueda, aumentando esa búsqueda, o sea, ampliando mi búsqueda. ¿Sí ves? Así como está aquí. A diferencia del not, por ejemplo, si yo coloco mujeres, no, no, niñas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser mi grupo? Va a ser toda esta parte aquí que son de mujeres, pero no me va a colocar nada de niñas. O sea, entonces, podemos hacer otro ejemplo. Déjame ver. Me regalas tu correo electrónico y yo con mucho gusto te mando de una vez entonces puede ser como neurociencia y psicología en la adolescencia. Vamos a colocar este que es interesante. Bueno, entonces, mira, neurociencia
psicología. Entonces, mira, cuando tenemos neurociencia y psicología y nos aparecen 17.900 resultados, ¿cierto? Ahora, si yo le quito esta parte de adolescencia, ¿cierto? Entonces aumenta. Neurociencia y psicología solamente serían 24.400, ¿cierto? Documentos que tratan de eso. Pero si yo coloco neurociencia o psicología, mira, pasa de 24.000 a ¿cuánto? 2.900.000 resultados. ¿Viste cómo el operador booleano OR aumenta mi búsqueda? ¿Cierto? Entonces, pero si yo coloco no psicología, entonces otra vez de 24.000 que tenía en mí pasa a 19.300. O sea, búscame todos los documentos que hablen de neurociencias, pero que no sean sobre psicología. Es lo que le estoy diciendo al buscador. ¿Está? Entonces, así que tengo aquí a otra persona hablando, pero no sé si me estás escuchando bien. ¿Sí me estás escuchando bien? Porque si no, busco otro lugar para poder dar la clase. Ok, listo. Entonces sigamos aquí. Bueno, entonces, así como venía diciéndote, estos operadores booleanos ayudan a que esa búsqueda en las bases de datos sea más eficaz, más eficiente, ¿cierto? Tal y como lo estaba diciendo. Existen muchísimas bases de datos. Entre esas encontramos PubMed, que esta se trata muchísimo de la parte más de salud, ¿cierto? Web of Science, que tiene que ver mucho con ingeniería, tecnología. En Base, que es otra también de salud, ¿cierto? Science Direct, que la utilizamos muchísimo. Scopus, que la utilizamos muchísimo, ¿cierto? Esta que te coloco por acá, que se llama ResearchGate, no es una base de datos, es una red social de investigadores, pero la coloqué por aquí porque muchas veces cuando necesitamos un documento de un tema específico, se lo podemos pedir al investigador que escribió, al autor, por esta parte, por el ResearchGate, ¿ok? Entonces, por eso lo coloco por acá. Bien. Entonces, la fase pasada, nosotros comenzamos a hablar de planteamiento del problema y yo les hablé de la importancia de escribir el planteamiento del problema en formato de embudo, ¿cierto? De embudo. ¿Cómo así de embudo, profe? Que usted comienza desde una forma general a contextualizar al lector. ¿Ok? Usted lo primero que hace cuando comienza a escribir el planteamiento del problema es contextualiza al lector frente a un problema específico, ¿cierto? Y allí, ¿qué debe colocar? Debe colocar cuáles son los elementos del problema, los datos, situaciones y conceptos relacionados. ¿Cuáles son los hechos, cierto, que guardan relación con el problema? Los hechos históricos que guardan relación con el problema. ¿Y cuál es la situación actual de ese problema? ¿Sí? Y además, debe convencer al lector de que ese problema tiene una relevancia. ¿Sí? Todas esas cosas se hacen en un planteamiento del problema. Entonces, vámonos a un ejemplo. Déjame, nos vamos a un ejemplo. Ya todas estas cositas ya las habíamos visto, pero yo quiero retomarlas porque este proceso de trabajo de grado como acabo de decirlo, es un proceso, ¿cierto? Y lo que no se pudo hacer en la fase 1 y en la fase 2, se debe hacer en la fase 3. O sea, si usted no hizo correctamente su planteamiento de problema anteriormente, debe retomarlo y hacerlo correctamente en esta fase, ¿ok? Entonces, déjeme y voy nuevamente a un ejemplito. Bien, momentos, por aquí tengo
Bien, veamos aquí este planteamiento del problema. Mira lo que dice. Voy a leerte entre líneas, ¿ok? Para no demorarnos tanto. El hambre oculta es uno de los principales problemas en nutrición en la actualidad. Entre los retos que enfrenta la agricultura mundial y la humanidad en general es poder responder a las necesidades alimentarias y nutricionales en el contexto de las limitaciones de recursos naturales y las condiciones de cambio climático, ¿cierto? Entonces, fíjate que aquí, ¿qué hago yo? Doy unos datos, ¿cierto? Unos datos, ¿cuáles son? Digo que el último informe sobre seguridad alimentaria nos dice que existen personas subalimentadas, 820 millones alrededor del mundo, y que eso es que una de cada 9 personas está subalimentada, ¿cierto? Y que esos datos, ¿de dónde los cojo? De la FAO, ¿sí? De la FAO. Bien, de igual forma, después, ¿qué hago? Ya contextualicé de manera general, o sea, hice una contextualización a nivel mundial. Ahora, entonces, ese embudito lo voy a cerrar un poquito más, ¿cierto? Y voy a hablar de la situación o del problema a nivel de América Latina y el Caribe, donde digo que el sobrepeso infantil continúa aumentando y afecta el 7% de la población menor a 7 años. Lógicamente, también coloco la respectiva cita de donde saqué esa información. Después, ¿qué hago? Ya no voy a hablar de a nivel mundial y a nivel América Latina y Caribe, sino que comienzo a hablar de la región colombiana, o sea, empiezo a hablar de la región Caribe colombiana, ¿cierto? Entonces empiezo a decir que la gastronomía está basada en una dieta rica en harina, siendo estas de pues bajas en nutrientes, micronutrientes, minerales y proteínas, haciendo que los consumidores tengan pocas alternativas saludables para la ingesta diaria, ¿cierto? Y ya por último, entonces hablo del territorio cordobés. ¿Por qué? Porque yo me voy desde un contexto internacional o global para llegar a un contexto local, ¿ya? Entonces, fíjate cómo la escritura va siendo en ese sentido, en forma de embudo. ¿Qué pasa? Yo voy cerrando, cerrando, cerrando y limitando mi investigación para venderle al lector que yo desde mi región, desde mi localidad, pueda hacer algo, ¿sí? Para resolver un problema que es un problema generalizado, que es un problema que se encuentra a nivel mundial, ¿sí? Entonces, cuéntame una cosita, Mónica, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Entendemos esa parte de lo que es el planteamiento del problema en forma de embudo? Donde yo primero hablo de una forma global y después voy cerrando, 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 hasta ya llegar a un nivel geográfico local. Bueno, bien. Entonces, fíjate, hay unas cuestiones que son importantísimas también que ustedes tengan en cuenta y son las referencias. Aquí en el planteamiento del problema, mira cuántas referencias tengo yo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis referencias, Mónica. Entonces, en el planteamiento del problema es indispensable que ustedes le coloquen las paticas a la mesa. Las paticas de la mesa, ¿cierto? Son las referencias. Imagínense que esa mesa, ese problema, esa situación que ustedes están planteando, no es nada sin las paticas, sin esas paticas que nosotros sabemos que son tan importantes en una mesa. ¿Ya? Entonces, es indispensable que ustedes en un planteamiento del problema tengan 3, 4, 5 referencias donde contextualicen al lector sobre el problema o sea, a nivel mundial, regional, local, y además de eso, que sean referencias actualizadas. ¿De qué hablo yo cuando te digo que sean referencias actualizadas? De los 5 últimos años. O sea, referencias desde 2019 hasta 2024. ¿Ya? ¿Por qué?
Porque el lector debe comprobar de que ese problema que tú le estás planteando es un problema vigente, ¿cierto? No que es un problema de 1800, sino que es un problema vigente, que es un problema que todavía se da, ¿sí? Que es un problema que las entidades internacionales y los artículos internacionales lo reconocen como problema hoy en día, ¿sí? Entonces, ahí está la importancia de que sean referencias actualizadas. Bien, bien. Entonces, Mónica, ahora nos vamos a la justificación. Vamos a la justificación. La justificación normalmente debería tener de 450 a 500 palabras. Digamos de 400 a 500 palabras. ¿Y qué debe ir en la justificación? Yo debo colocar en la justificación por qué se hará esa investigación, cuáles son los aportes que se van a hacer, o sea, que van a hacer los investigadores y quiénes serán los principales beneficiarios, ¿cierto? O beneficiados de esa investigación, ¿cierto? Entonces, esta parte me la voy a volar porque aquí tiene más que ver con la problemática. Esta aquí fue una justificación que tuvo mucho, o sea, que colocó mucho de la problemática al inicio. Pero entonces vamos a tener en cuenta esta parte que está aquí, ¿cierto? Entonces, mira este ejemplo. Este ejemplo es de una investigación cualitativa, ¿cierto? Recordemos que hay tres tipos de enfoque. Está el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto, ¿cierto? Entonces, aquí es una investigación cualitativa, una justificación de una investigación cualitativa. Entonces, fíjate, ¿qué dice, qué debe ir en la investigación, en la justificación? ¿Qué se va a realizar? Entonces, mira lo que dice el investigador o el autor. La presente investigación surge de la necesidad de estudiar el acoso escolar en preparatoria general pública con el propósito de identificar la cantidad de casos ocurridos en las distintas modalidades del maltrato entre pares, tal como le informan los propios estudiantes, así como las estrategias de prevención adoptadas por la institución y los profesores ante este tipo de conductas antisociales. O sea, primero se hace un resumen, ¿cierto? Un párrafo muy general de la propuesta de investigación, ¿cierto? De lo que se quiere hacer, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace aquí el investigador, el autor. Después, ¿cuáles son los beneficios sociales, ¿cierto? De ese trabajo. Probablemente, como tú estás en el campo en el programa de tecnología en calidad alimentaria, de pronto nosotros vamos a hablar de unos beneficios técnicos, ¿cierto? Vamos a hablar de pronto de unos beneficios técnicos, ¿sí? Eh, de unas ventajas técnicas, ¿sí? De unas ventajas de calidad, de unas ventajas de innovación, ¿cierto? Que son distintas. Pero de todas formas vamos a tomar este ejemplo para ver qué hizo aquí el autor. Dice, la investigación busca proporcionar información que será útil, fíjate tú, será útil a toda la comunidad educativa para mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en la institución y las formas de prevenirlo. ¿Sí viste? Entonces, aquí estamos hablando de los beneficios sociales de la propuesta que, que, que tengo, ¿sí? O que tiene el investigador. Y aquí, por último, hablamos de los beneficios metodológicos y disciplinares de la investigación. Entonces, mira, que hablan que debido a que no se cuentan con suficientes estudios de alcance nacional sobre el fenómeno del bullying y sus estrategias de prevención, el trabajo se convierte, es conveniente para afianzar un mayor conocimiento sobre la ocurrencia de cada tipo de acoso, sus características y las necesidades de intervención. Además, la investigación contribuye a ampliar los datos sobre el acoso escolar para contrastarlos con otros estudios similares, ¿cierto? Mira, además aquí dice, el trabajo tiene una utilidad metodológica, ya que podría realizarse futuras investigaciones que utilizarán metodologías compatibles, ¿sí? De manera que se posibilitarán análisis conjuntos, comparaciones entre periodos temporales concretos y evaluaciones de las intervenciones que estuvieran llevando a cabo para la prevención y erradicación de acoso escolar. Entonces, fíjate cómo
Primero, hago de una forma muy general, describo la propuesta. Y segundo, empiezo a hablar de todos los beneficios que me brindaría esa propuesta, ¿ya? Entonces, así, ahí es donde yo planteo la justificación. Bien, ahora, ¿qué hago yo con el próximo punto? Bueno, déjame y te pregunto aquí, ¿cómo vamos ahí? Que la justificación se quedó entendida. O sea, lo más importante de la justificación después de la propuesta es eso que te estoy diciendo, o sea, es plantear los posibles beneficios de esa investigación, ¿cierto? Y en esa justificación también puedo colocar referencias de literatura. Sería muy bueno, por ejemplo, que yo tuviera antecedentes de ese tipo de investigación. Un ejemplo, no sé si tú me puedes escribir de forma muy breve de qué se trata la investigación que tú estás planteando como trabajo de grado. Si quieres, me escribes ahí. O sea, lo que ustedes están planteando en el curso, ¿de qué se trata? Mm. Bien, enfermedades de transmisión alimentaria por alimentos en las calles. Bueno, de una forma muy, muy general. Bien, ese tema, ¿qué pasa? Eh, Tú vas a hacer, vas a plantear una propuesta, ¿cierto? Una propuesta, ya en tus objetivos tú vas a plantear una propuesta. Me tomo una pastilla. Mm. Vas a ampliar una propuesta donde tú digas, ¿qué vas a hacer? O sea, la enfermedad de transmisión alimentaria, ese sería el problema, ¿cierto? O sea, tú vas a hablar de enfermedades, vas a hablar de todas las consecuencias que esas enfermedades traen al ser humano, la mortalidad, vas a hablar de mortalidad, toda esa parte la vas a hablar en el planteamiento del problema. Pero en la justificativa tú debes proponer una solución, ¿cierto? Una solución a esa problemática, ¿sí? Un ejemplo, la implementación de saneamiento, de la resolución de saneamiento básico, ¿sí? En una región específica en la ciudad donde tú estás. ¿Dónde estás tú ahorita? ¿En Bogotá? Ok, entonces tú, por ejemplo, hay un sector específico. Allá en el barrio Kennedy hay un sector específico donde hay una cantidad de ventas ambulantes y ustedes plantean, ¿cierto? Una solución a ese tema de las ventas ambulantes que no tienen ningún tipo de saneamiento, ¿cierto? Entonces, esa sería la propuesta. Entonces, eso sería lo primero que ustedes harían aquí. Perdón, hablar de esa propuesta, o sea, ¿qué se va a realizar? Entonces se plantea la implementación de un plan de saneamiento básico en el sector ¿cierto? Esa sería la primera parte. Y después, entonces, ustedes van a hablar de cuáles serían las ventajas. Por ejemplo, ¿quiénes serían los primeros beneficiados? Lógicamente, todas las personas de esa población, ¿cierto? O de ese sector, ¿sí? Además de eso, se aumentarían las ventas, probablemente, ¿cierto? Además de eso, los vendedores cumplirían con unos requisitos de calidad, ¿cierto? Y lógicamente disminuirían la probabilidad de mortalidad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. De mortalidad por enfermedades de transmisión alimentaria.
Entonces, fíjate, ya ustedes hablarían de todos esos beneficios de calidad, beneficios en cuanto a la parte comercial, beneficios en cuanto a la parte de saneamiento propiamente dicho, ¿sí? Bien, entonces la justificación sería de esa forma. Bien, después, cuando hablamos de objetivos, déjame ver si me estás escribiendo algo. Ok. Cuando hablamos de los objetivos, ya sabemos que tenemos el objetivo general y tenemos los objetivos específicos, ¿cierto? Entonces, el objetivo general es lo que se desea obtener como resultado de la propuesta que o sea, que yo tengo, ¿cierto? De mi propuesta, donde se redacta el alcance del proyecto, ¿sí? ¿Hasta dónde voy a llegar yo? ¿Sí? ¿Voy a implementar un plan de saneamiento básico? ¿Será que voy a hacer eso? ¿O solamente voy a hacer un diagnóstico? ¿Ya? Entonces, debo saber hasta dónde voy a llegar yo en mi investigación. Y eso lo puedo delimitar solamente en el objetivo general. ¿Ya? Eso lo tengo que dejar claro. Y dice iniciar con un verbo en infinitivo y no olvidar que la pregunta problema es la base para construir el objetivo general, ¿cierto? O sea que si yo tengo por acá una pregunta de investigación, donde yo la tomé por acá, esta pregunta de investigación debe ir muy, muy, muy alineada a mi objetivo general, ¿cierto? Debe ser muy parecido a mi objetivo general. Bien, ahora, ¿qué son los objetivos específicos? En ellos se describen los fines que llevan a desarrollar el objetivo general en cada una de las etapas de la investigación y ellos deben ser relacionados entre sí, deben tener un orden cronológico. ¿Qué pasa, muchachos? Que ustedes cuando hablan de un orden, eso que yo les digo, un orden cronológico, llega aquí la taxonomía de Bloom. ¿Qué es la taxonomía de Bloom? La taxonomía de Bloom nos dice que en el proceso cognitivo, ¿cierto? Existe un orden, ¿cierto? Que primero nosotros hacemos este proceso de conocimiento, ¿cierto? En el cual se recuerda información, se identifica información, ¿cierto? Después hay un proceso de comprensión en el cual se interpreta la información, ¿sí? Después hay un proceso de aplicación donde se utiliza el conocimiento, ¿cierto? Ese conocimiento que yo adquirí acá arribita en nuevas situaciones. Después hay un proceso de análisis, ¿cierto? Donde yo descompongo las ideas y las relaciono. También hay un proceso de síntesis donde yo tengo la capacidad de reunir información. Y por último, está el proceso de evaluación, donde yo puedo emitir y justificar la opinión. Entonces, ¿qué pasa? Ese proceso cognitivo me lleva a mí a pensar qué cosa, que para yo poder escribir los objetivos específicos debe haber un orden. O sea, el primer objetivo mío debe ser con respecto a conocimiento. O sea, yo debo definir, debo registrar, debo diagnosticar, ¿cierto? Debo reportar, registrar, o sea, todo lo que esté en este primer nivel de conocimiento, ¿cierto? Después en este segundo nivel, o sea, entre el primero y el segundo nivel, yo puedo utilizar esos verbos para mi primer objetivo. Descubrir, aclarar, examinar, explicar, expresar, identificar, ¿cierto? Después, ¿qué voy a hacer? Entonces ya yo voy a hacer una aplicación de mi intervención. ¿Y cómo hago qué verbos puedo utilizar para describir esa aplicación de mi intervención? Aplicar, demostrar, emplear, interpretar, ¿cierto? Practicar, usar. Todos esos verbos los puedo usar, ¿cierto? Los puedo implementar para el segundo objetivo específico. Y por último, voy a utilizar un objetivo específico que sea del nivel de conocimiento más alto. ¿Cuáles son esos niveles de conocimiento más altos? Analizar, evaluar,
debatir, ¿cierto? Formular, validar, valorizar, ¿sí? Todos esos serían el último nivel de conocimiento. Entonces, fíjense que en el objetivo específico, ¿cuántos objetivos específicos debo tener? 3. Es lo ideal. 4 objetivos específicos son muchos y 2 son muy poquitos. Entonces, ustedes escriben 3 objetivos específicos en ese orden. Primero, de una identificación, de un diagnóstico, ¿cierto? Segundo, de una implementación. Y tercero, de una evaluación, de un análisis de ese problema y de esa solución, ¿cierto? Que yo propongo. Entonces, básicamente, era eso que quería comentarles, Mónica. Lástima que los muchachos no, pues, porque podemos hacer algo muchísimo más dinámico si todos se conectaran, ¿cierto? Porque podríamos ver los ejemplos de los otros estudiantes y todo esto, pero no está pasando. Entonces, de todas formas, yo les voy a dejar esta grabación ahí en el foro para que la tengan, ¿sí? Y espero que sea de provecho para ti, ¿ok? ¿Te parece bien, Mónica? Este, yo pienso que debo hacer un CIPAS, ¿cierto? Un CIPAS en el que voy a hablar más de la parte de marco teórico y contextual para que ustedes tengan más herramientas para desarrollar la guía, ¿ok? Y Mónica, muchísimas gracias por conectarte. Disculpa si te hice esperar, pero lo que pasa es que yo me había conectado, pero no había nadie, entonces me desconecté. Ya después, cuando Teams me avisó que había alguien en sala, pues me volví a conectar. Bueno, que estén muy bien, muchachos. Espero que cualquier duda que tengan la comuniquen en el foro o me pueden escribir a mi celular, que ya todos tienen mi celular, o mi Teams, ¿ok? Que tengan un feliz resto de día. Chaito, muchachos.